Hola niños y niñas, ¿cómo están? Seguimos caminando al interior de este año, semilla eléctrica amarilla, reconociendo cada vez y cada vez más la magia de activar en nosotros las semillas de la evolución y la magia de entrar en sincronía con ellas. Llegamos hoy a este kin número 11 de la onda encantada de la noche, que es el momento de la liberación de la disolución, que es el kin además número 193 del recorrido que estamos haciendo por el Solkin, el caminante del cielo espectral rojo, cuyo mandato nos dice y nos recuerda: yo disuelvo con el fin de explorar, divulgando la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono espectral de la liberación. Y en este kin comenzamos a ver algo muy importante. Quien descubre la magia de la vida, quien descubre el mago que lo habita, disuelve todas aquellas cosas que antes, en otrora, eran sus limitaciones o eran sus aspectos en los cuales por los cuales él se sentía contenido o represado o limitado. Quien descubre la magia sabe que no está limitado en su poder de creación, que su poder de creación es infinito. Quien se descubre mago, co-creador, sabe que no existe nada que él no pueda crear a través de los procesos de vida, que no existe un solo punto de oscuridad que exprese a través de su personalidad, que no se pueda transformar en un punto de luz. Y entonces hoy, digamos, cuando nosotros observemos nuestra oscuridad y nuestra luz, cuando observemos las cosas que pudimos transmutar hacia la luz, las cosas en las cuales yo me siento un mago co-creador que transformó sombra en luz, hoy cuando lo vea, sé que logré llegar a este punto por todo el proceso de vida que yo viví, por el amor que yo le puse a ese proceso. Y también sé que aquellas cosas que se siguen expresando en mí como una limitación y una negación a explorar espacios, a vivir experiencias que yo aún no haya vivido, porque me siento limitado para hacerlo, porque siento que no puedo caminar por ahí, ahora sé que no por sentirlo es realmente una limitación. Yo puedo sentirme por instantes así, pero en el fondo yo sé que yo soy un mago que puede deconstruir esas murallas, que yo puedo transitar lo que tengo que transitar en el mundo de la noche para llegar a la disolución y a disolver esa limitación que me estaba negando la posibilidad de explorar alguna parte de mi oscuridad para transmutarla en luz. Hoy sé yo que no existe ningún camino imposible de transitar. Hoy sé yo que mi oscuridad no me limita, que mi oscuridad es el impulso, que yo la veo y la siento como un impulso que me lleva hacia el instante en el cual yo puedo disolver esa oscuridad como una limitación que yo he venido expresando y viviendo en mi vida. Hoy, ese mago que hemos venido sanando y recuperando, ese mago que nos hemos venido sintiendo, ese mago que estaba ahí dormido, que ahora comenzamos a sentir cómo vibra en nuestra piel, al interior de nuestro cuerpo, nos dice, nos comunica que lo más importante que hace cualquier persona que ahora ve la magia de la vida es la capacidad de estar vigilante, atento a cada uno de los procesos que vive. Estar vigilante o atento, porque para transitar la oscuridad se necesita estar muy atento y muy vigilante. Recuerden que el desafío más grande de esta onda encantada es la semilla lunar amarilla. Y la semilla lunar amarilla nos dice que el desafío más grande es la capacidad de atinar o acertar. ¿Quién atina o acerta? Aquel que está vigilante en la noche.
Hoy la serpiente, que es el animal que acompaña este tono espectral, nos dice, tú puedes ver en la noche, porque tú eres capaz de detectar el calor. Tú tienes ese tipo de visión. Tú te puedes guiar en la noche. Tú puedes transitar la noche y ser vigilante de todos esos procesos y encontrarás siempre la salida. No existe una limitación que estés expresando hoy a través de tu personalidad que no tenga una salida, que no exista una puerta para derribar esa limitación. Digamos que hoy la idea no es que yo me haya liberado de todo aquello, de toda aquella oscuridad que aún se expresa a través de mi personalidad. Lo importante es que hoy yo me sepa el mago capaz de transmutar cualquier oscuridad en luz. Que yo hoy a la oscuridad sepa decirle, listo, existe en mí, listo, vive a través de mi humano. Sí, yo soy este humano que escogió venir a este planeta, como lo veíamos en el King del día de ayer. Yo soy el humano que escogió a venir, venir a este planeta para traer luz al mundo de la oscuridad. Y yo expreso esa oscuridad a través de mi personalidad, pero no es una limitación. Yo la estoy viviendo porque yo soy el mago que la puede transmutar, que la puede transformar, que transforma esa oscuridad en expresión de sabiduría, que activa la sabiduría que habita tras esa oscuridad. Es muy diferente a eso, a que yo mire mi oscuridad y me diga, uy, no, es que yo sí soy el ser humano más limitado del mundo. Uy, no, es que para mí es imposible salir de esta oscuridad. Uy, no, es que pues lo que yo tengo que hacer es adaptarme a esta oscuridad porque es que detrás de esto pues no hay luz. No, ese mago que hay dentro nos dice, ven, sacúdete, eres un mago, alquimista. Todo lo que tú vivas de en oscuridad es simplemente un impulso de tu personalidad. Es un impulso que tu ser superior le está dando a tu personalidad. Así queda mejor expresado. Para que tú reconozcas que eres un mago que es capaz y que escogió además vivir esa oscuridad para transmutarla en luz. No te limites por ella. La oscuridad no vino a limitarte. La oscuridad vino a recordarte que tú podías correr el velo de la noche, que tú podías llegar a la liberación de esa expresión en sombra de tu personalidad, que a ti no se te está negado como ser humano a la exploración de toda la oscuridad que existe en este planeta, precisamente porque sabes que tú eres un mago que es capaz de transmutar esa oscuridad en luz. No existe un espacio que tú no puedas caminar. Además, se te está diciendo, no camines por los caminos que ya tienen luz. Tú escogiste traer luz al mundo de las tinieblas. No transites por los caminos que ya son luminosos. Eso es como nos lo diría el humano planetario ayer. No trates de emular la sabiduría que otros han ganado a través de sus procesos y a través de sus propios recorridos. Tú estás llamado a recorrer caminos nuevos, a andar sendas nuevas, a traer oscuridad donde nadie, a traer luz donde nadie ha llevado ese mensaje de luz en ese punto de oscuridad, a hacer luz donde nadie ha brillado. Porque solo tú puedes iluminar desde tu esencia, porque solo tú realmente puedes ser el sanador de tus emociones para convertir la expresión de tu personalidad en un reflejo de tu fuego interior. Estamos llegando al punto de terminar esta estación galáctica de la primavera y vamos a iniciar la expansión de la luz, el verdadero proceso de expansión. Entonces ahora si alguna certeza necesitamos tener es que no somos limitados en nuestra capacidad de llevar luz hasta los procesos más oscuros. Y con este mensaje, este Dios, Padre, Madre Universal,
fuente, este gran espíritu, fuente de todo pensamiento, que nos ayuda a co-crear todas las realidades a las cuales nosotros vamos a traer luz, todas esas realidades que aún se expresan en sombra y que nosotros vamos a llevar luz en conjunción con el centro de la conciencia planetaria, con la conciencia más elevada de nuestro planeta, en unión, armonía y resonancia con nuestro ser superior, que hoy nos guía desde el doble poder del espacio, ese poder que nos dice no existen límites, no existen límites para la luz, no existen límites para la expresión de tu fuego universal, no existen límites reales para el humano, no existen de verdad. Nosotros nos los hemos autoimpuesto, pero no son reales. Y con ese mensaje, desde este doble poder del espacio, nosotros vamos a la información del oculto a reconocer que a nivel de historia de linaje, que a nivel de historia de humanidad, muchas veces no se ha activado en nosotros la capacidad de ver en el linaje y en la humanidad, no se ha activado la capacidad de ver la belleza, que significa ver la sombra. Porque cuando yo veo la belleza que hay en mi sombra, sé que de paso existe la luz que es capaz de transmutar esa luz, esa sombra en los procesos más bellos del mundo, en una forma para elevar tu frecuencia vibracional. En nuestro linaje familiar no se ha reconocido eso. Cuando se han activado los procesos en sombra, nuestro linaje familiar lo que ha hecho es ver solo lo feo, ver fealdad, ver oscuridad, donde nuestro linaje se ha empeñado en ver en sus sombras lo más feo y lo más oscuro de nosotros mismos, de ellos mismos, donde la humanidad cree que estamos condenados a seguir repitiendo esa sombra, que los ciclos de la vida nos siguen mostrando sucesivamente las mismas sombras y que nosotros no tenemos la luz suficiente para cambiarlo, donde nosotros hemos sentido a nuestros padres derrotados ante su sombra porque no han podido ver que existe la luz, que de paso al ver la sombra se ha activado en ellos la luz suficiente y necesaria para transmutar esos procesos de oscuridad, donde hemos sentido ese derrotismo en nuestros padres al momento de activarse en ellos la presencia de su sombra, donde a ellos se les ha olvidado que en la esencia son seres de luz que vinieron a traer luz al mundo, a este mundo de tercera dimensión donde ellos lo han olvidado y al ver su sombra se han asustado tanto que se les ha olvidado que tienen una luz interna que están llamados a reflejar. ¿Cuáles son esos ciclos familiares en los cuales esto ha pasado? ¿Cuáles son esos ciclos de humanidad que yo recuerdo donde siento que estas situaciones han sucedido? Y ahora me pregunto, ¿cómo me estoy dejando permear yo por esa información? Al verla yo rechazo a mi linaje porque son una sombra, porque es que yo los veo como una sombra que yo estoy cargando, porque es que yo estoy cargando lo que ellos reflejaron en oscuridad. ¿Cuándo me he sentido yo así? Porque cuando yo me siento así, realmente no me está permeando el mensaje que mi linaje familiar me quiere entregar. Ese mensaje está pasando a través mío y lo que está obrando en mí es el inconsciente. Ese inconsciente que cree que esos ciclos no se pueden romper. Y entonces yo rechazo esa sombra porque me da miedo que yo la repita. Me da miedo ser esa sombra que mi linaje tanto ha rechazado. Me da miedo vivir esos momentos de sombra que mi linaje ha vivido, que la humanidad ha vivido. Porque yo no he reconocido que ahora soy, que mi inconsciente está en la información de ese guerrero que es capaz de cerrar, disolver, liberar, dar muerte a esos procesos de sombra. Entonces mejor inconscientemente yo rechazo la expresión de sombra de mi linaje. Yo rechazo lo que no veo bonito de mi linaje. Yo lo oculto, yo lo tapo. Recuerden que el moderador de
la presencia al interior de toda esta onda encantada, el gran moderador, es la luna resonante roja que me dice, cada vez que tú ves una sombra, lo que se inicia es un proceso de purificación a través del agua universal, el flujo que restablece la pureza del agua, que eres tú, la pureza emocional de tus aguas. Entonces ahora cuando yo vea esas cosas que en mi linaje se han rechazado porque las sentían demasiado oscuras, porque era una expresión de su parte más fea, cuando yo vea eso y cuando sienta como mi linaje ha rechazado esas partes de su oscuridad, se han negado a vivir los procesos de su oscuridad, es porque ellos han olvidado que al vivirlos se estaba ganando la capacidad de transmutar esos procesos en luz, para cerrar definitivamente un ciclo de oscuridad, para abrir la puerta a un nuevo mundo, a una nueva exploración, que en ti, en tu inconsciente, está ese guerrero que tiene la valentía suficiente como para cuestionarse todas esas sombras, todos los procesos en sombra que está viviendo y a través de esos cuestionamientos descubrir los caminos que necesito transitar, los caminos que de mejor forma me ayudarán a disolver las limitaciones que yo veía en esa sombra y que ahora yo lo veo es como un impulso, como un camino que me lleva hacia la transmutación de los inframundos y de los miedos más profundos en expresión de luz. Si hoy todavía me siento caminando a través de las sombras, lo que me voy a decir, le voy a decir a mi inconsciente, es que en mí habita un guerrero que puede transmutar esa luz, esa sombra en luz, que yo le voy a perder el miedo a vivir mi propia sombra, porque es a través de la sombra y a través de la vigilancia permanente, como nos lo dice el King de hoy, de esa sombra que yo descubriré los caminos que guiados por la intuición me ayudarán a transmutar esa sombra en luz. Y recuerden, la intuición no es más que el poder del corazón conectado al poder de la razón y que acepta la guía del instinto que le está mostrando las partes más oscuras de la personalidad, que aún los miedos más viscerales de la personalidad, que aún no se han transmutado en luz. Hoy tenemos toda la ayuda de nuestro ser superior, que nos guía desde el doble poder del espacio, para salir de esas zonas de confort que me tienen de atrapados, para salir de esos ciclos de vida que he tenido siempre miedo a cerrar, para cambiar esas cosas al nivel de los ciclos que estoy viviendo, que siempre he tenido miedo a cambiar. Todo por un miedo irracional a los momentos de oscuridad que voy a vivir, mientras el ciclo se estabiliza y comienza su recorrido para llegar a la luz. No voy a experimentar la luz instantáneamente cuando tome las decisiones del cambio, pero sí debo tener mi mente enfocada en que al permitirme transitar esos caminos, al permitirme realizar esos cambios en los ciclos que estoy viviendo, experimentaré la sombra que yo necesito experimentar para reconocer la luz que hay detrás de ella. Y durante ese proceso me mantendré vigilante. Ahora que nos vamos a permitir expandir la luz, necesitamos estar siendo muy vigilantes de los aspectos en sombra que van a aparecer en nosotros. Somos los corredores del velo. Somos los que diluyen el mundo de la noche. Somos los soles que hacen amanecer en nuestras vidas. Si tú no te consideras un mago que es un sol, no traerás luz a tu vida, no traerás luz a tus procesos. Si no te miras a ti mismo en el espejo como un mago que juega con su luna interna, con su sol interno, para crear procesos luminosos. Hoy se nos invita a creer en la intuición, a creernos el mago que trae luz a los procesos más oscuros, a saber que la vida es mágica, a saber que los procesos son magia pura en acción,
por oscuros que aparezcan por instantes, a saber que todo proceso mágico siempre termina en la apertura de una puerta, a reconocer un mundo que yo aún ni siquiera me había imaginado, a reconocer las habilidades de creación que yo tengo, que yo pensaba que no tenía. Somos luz en la esencia, pero vinimos a experimentarla en el mundo de la sombra para llevar esa luz en los procesos más oscuros de la humanidad. Experimento a través de mi humanidad mucha oscuridad, porque yo soy un mago que puede traer luz a todos esos procesos. Hoy yo le voy a decir a mi mente, a todo pensamiento limitante que pase por mi mente, a todo pensamiento que me diga que yo no puedo, a todo pensamiento que niegue una capacidad, a todo pensamiento que pretenda encerrarme, a todo pensamiento que me limite y que quiera mantener contenido en un espacio. Le voy a decir, yo soy un mago y para los magos no existen límites. Para los magos solo existe la magia. Y la magia se experimenta pasando por los procesos de mayor oscuridad hasta llegar a los procesos en los que esa oscuridad se hace luz. Por eso soy mago, porque puedo transmutar el metal más oscuro, la roca más dura, en oro. Yo soy el mago que vino a traer luz a los momentos de sombra de esta tercera dimensión. Y un pensamiento no me va a negar eso. Un pensamiento que yo sienta en un instante de mi vida es solo un pensamiento que está llamado a dejarlo ir, a dejarse ir, a dejarlo pasar. Es un pensamiento que yo hoy voy a decidir ignorar, porque no voy a volver a limitarme en mi capacidad de creación, porque yo no soy limitado en la forma, porque yo soy abundante en recursos para disolver y deconstruir todas las murallas de limitación que yo haya construido a mi alrededor, todas las barreras que me hayan autolimitado. Encajemos este kin al interior de la onda encantada a la cual pertenece, que es la onda encantada de la noche, y observemos que este kin es el que mueve el primer pulso en su tercer paso. En el primer paso de este primer pulso, que es el pulsar magnético, nosotros reconocíamos todas aquellas cosas en las que me sentía carente, aquellas cosas en las cuales yo negaba mi intuición, aquellas cosas en las que yo decía seguir la intuición es imposible, aquellas cosas en las que yo me decía que no era capaz de interpretar mis propios sueños, de leer los mensajes que el ser superior me entregaba a través de ese canal que se había abierto en esa onda encantada del perro a través del viento cósmico para que me pudieran llegar todos los mensajes de la divinidad, que yo hoy sí, que yo me dije dónde sentía que no era capaz de interpretar esos mensajes, que no los entendía, que siempre tenía que buscar a otros que los entendieran y me los explicaran, que no me sentía abundante para vivir las ideas, para llevar a cabo esas ideas que el ser superior me estaba revelando, que yo no me sentía en la capacidad de seguir la intuición, porque no era tan fluido, porque era demasiado racional o demasiado emocional y no era capaz de seguir la intuición, que yo reconocí todas las limitaciones y cargas que tenía al respecto del mundo de los sueños, de reconocer todo lo que en los sueños se me estaba revelando, y que después yo gané centro cuando reconocía que la noche, que reconocer todo eso me había dado la capacidad de ver toda la oscuridad que aún habitaba en mí, esa oscuridad que se había activado en mí a través del instinto, y que ver la oscuridad no me impedía ver la belleza que había en los procesos que yo estaba construyendo, que yo ganaba centro cuando yo podía ver bonito todo aquello que yo había creado en mi realidad para experimentar la sombra y transmutarla en luz, que yo hoy me sentía una estrella que era capaz de entrar en armonía con todos y cada uno de los procesos creados. Desde ahí ganamos centro, cuando soy capaz de ver la belleza en todo lo que yo como ser humano he creado
y veo la belleza porque sé que la oscuridad más profunda que esté experimentando siempre es el inicio de la manifestación de una luz, que realmente no existe la oscuridad, como les decía, el día de la estrella rítmica amarilla, que solo existe una luz incipiente. Y ahí ganaba centro. Y hoy, si realmente he recorrido este camino de este primer pulso, del pulsar magnético de esta onda encantada de la noche, hoy voy a asumir el potencial de liberarme de las barreras autolimitantes que yo veía en la expresión de mi oscuridad, porque ahora sé que tengo la habilidad para pasar ese muro de la oscuridad y llegar al mundo de la luz, para transmutar en luz todo aquello que yo he visto en mi mundo como oscuro, para llevar toda esa oscuridad hacia la luz, para caminar y explorarme a mí mismo en mis limitaciones humanas hasta convertir en esas limitaciones en una luz que ahora ilumina mi camino. Hoy necesitamos asumir ese potencial de no sentirme limitado, de abrirme a la exploración, de todas esas ideas que el ser superior te ha revelado. Ahora yo las estoy poniendo en práctica en los caminos que yo me abro a recorrer, en los mundos que yo me abro a explorar, en las ideas que yo estoy siguiendo para explorar cosas que no había visto. Yo me libero de toda zona de confort. Asumo el potencial que yo tengo de salir de esas zonas de confort, que lo único que trabajan en mí es el conformismo con ese estado incipiente de luz que he alcanzado hasta el día de hoy. Y hoy, al liberar esto, sé que siempre puedo reflejar más luz de la que estoy reflejando. Sé que en todo paso de mi vida puedo alcanzar más luz y proyectar más luz en este mundo de sombra. Hoy necesitamos reconocer que al principio comenzamos una guerra contra la sombra. Y desde esa guerra inconsciente contra la sombra, nunca encontramos realmente las herramientas para cambiar los ciclos, para transformar los ciclos, porque desde la guerra contra la sombra entrábamos en esa dualidad en la cual nunca perdonábamos o soltábamos, porque todo el tiempo estábamos en guerra contra el mundo exterior. Y que cuando aprendimos que la herramienta fundamental al experimentar el mundo de la noche era perdonar, soltar y terminar agradeciendo por todos aquellos que han participado en esos procesos que han detonado mis emociones más oscuras, para que yo las pueda ver y para que yo pueda iniciar el camino que las lleva hacia la luz. Y ahora yo soy un guerrero que se ha perfeccionado en el arte de descubrir hasta el miedo más profundo, hasta la emoción más recóndita, hasta lo más escondido de tus emociones y tus sentimientos. Hoy yo soy el guerrero que se ha perfeccionado en ese arte de cuestionárselo todo, y eso es lo que le tengo que decir a mi inconsciente. Cuando de pronto, en algún momento, al experimentar estos nuevos caminos y al abrirme a recorrer sendas que no he transitado, que comienzan siempre desde la oscuridad, yo intente nuevamente caer en el juicio de la experimentación de esa sombra. ¿Y por qué estás haciendo esto? Y no estabas pues tan iluminado, y no habías elevado tanto tu frecuencia vibracional, y no eras pues un ser de luz. Y yo voy a mirar a mi ego y le voy a decir, ven, es que el primer paso de todo recorrido es atravesar el mundo de la sombra. Entonces ahora simplemente estoy haciendo la primera parte de la tarea. Es probable que mi visión en algún momento se esté estrechando. Es probable que mi visión en algún momento esté enfocada en ese túnel que se va como oscureciendo, en ese punto de fuga que no ve la luz. Pero hoy yo le voy a decir a mi inconsciente, yo me puedo cuestionar eso. Yo puedo mirar eso desde otros puntos de vista, porque ya tengo esa habilidad, porque yo ya he ganado en gran parte esa inteligencia del guerrero, que es capaz de preguntarse las cosas desde otros puntos, desde otras formas de verlo. Hoy le voy a decir a mi inconsciente, ya no me vas a hacer caer en la dualidad, porque yo sé que necesito experimentar la polaridad de la sombra y la luz para poder abrirme a la vivencia de nuevos ciclos, para poder expandir mi zona de confort.
para poder crecer en mi capacidad de explorar este espacio tierra que se me ha entregado para evolucionar, para pasar de sombra a luz. Feliz día hoy de este King número 193, el King del caminante del cielo espectral rojo. Que hoy reconozcamos todas las posibilidades que se nos están abriendo para caminar nuevos mundos, para transitar nuevas sendas, para transmutar nuevas sombras en luz, para salir de estas zonas de confort por las cuales te has sentido apresado, para seguir tu intuición y caminar muchas veces con los ojos cerrados, guiados solo por la intuición, por ese poder del corazón unido al poder de la mente, que sabe hacia dónde lo está impulsando el flujo que purificará tus emociones. Hoy yo sigo el camino que mi ser superior me ha trazado, porque hoy me libero de las ataduras que yo tenía una percepción de la sombra y la luz que me amarraban a una humanidad que estaba limitada a seguir viviendo esa sombra que vino a experimentar. No lo estamos, no venimos a eso, venimos a transmutarla, a cambiarla, a expandir luz, a crecer en luz. Un abrazo gigante para todos y un muy feliz día.